antes de presentarlo, quiero decir lo siguiente. Sigue hackeada mi cuenta en Twitter, @VladiVillegas. Invito a mis seguidores en @VladiVillegas a que me sigan también a través de @VladimirAlaguna_GB para compensar pues el ataque de este pranato virtual. Pero bueno, también quiero expresar mis condolencias a los familiares de Víctor Hugo de Paola, fundador del MAS, exdirigente del Partido Comunista, lamentablemente fallecido, también fundador de la Fundación Espacio Abierto. Así que bueno, lamentable pues su fallecimiento. Saludo a su esposa Mayita y a toda su familia. Bienvenidos, Henry Ramos Alup. Gracias, Vladimir, por la invitación. A la orden. Gracias por venir. Bueno, Henry, lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional, desde 1848 no se producía una situación similar en el Congreso, pues en el Parlamento, en este caso en la Asamblea Nacional, pero me gustaría tu comentario inicial en torno a esto. Sí, mira, un hecho que por supuesto que avergüenza, debería avergonzar a quienes no tienen vergüenza, incluso a ellos. Fíjate cómo sería la magnitud, el impacto del evento en la opinión pública, que el desfile militar del 5 de julio pasó por debajo de la mesa, no obstante la cadena, etcétera. Todos los comentarios de las redes sociales y de los medios de comunicación hacen referencia muy particular a esta irrupción de estos grupos armados del gobierno, que como se sabe cobran y delinquen permanentemente desde la alcaldía de Caracas y que de tanto en tanto efectúan hechos como este. Este ha sido el de más gravedad, pero no ha sido el único. Ya vamos a comentar otro. Y que merodean ahí en los alrededores del Congreso para maltratar a diputados cuando entran o salen, a los medios de comunicación social, a los viandantes, a los transeúntes, a cualquier persona que pase por ahí que tenga cara de saber leer y escribir. Esos ahí mantienen permanentemente esos enclaves. Es gente, evidentemente, si por ahí se hiciera una redada y revisaran los antecedentes, pero hay muchos delincuentes sueltos que deben estar presos. Reos de delitos comunes atroces. Okay. Bien, recuerda tú que el año pasado ya estas pandillas están identificados jefes de dos colectivos que están siempre, algunos dirigentes sindicales de un sindicato pirata que está ahí adentro para sabotear la Asamblea Nacional, pero no pueden porque los propios trabajadores los rechazan y cuando hagan elecciones las van a perder de calle. El año pasado, presidiendo yo la Asamblea, hubo un grupo de estos que irrumpió en el hemiciclo, y justo es decirlo, la propia bancada del PSV, sorprendida por este evento inusual, absolutamente negativo, incluso para el propio gobierno y para la bancada oficialista, ellos mismos actuaron como tapón para impedir que avanzaran más al interior del hemiciclo. Yo recuerdo incluso que Héctor Rodríguez, que era jefe de la bancada, Víctor Clark, entre otros, nos pidieron excusas y dijeron que por favor les diéramos unos minutos para resolver, lo cual les dije, bueno, por supuesto, en beneficio de la integridad de toda la Cámara, porque incluso esas pandillas hasta golpearon a diputados del PSV. Bueno, ¿qué hicieron? Llamaron a Jorge Rodríguez, por eso es que yo te digo que el jefe de esa pandilla es el malandro de Jorge Rodríguez. Ellos mismos llamaron a Jorge Rodríguez, le dijeron que viniera, le hablaron con mucha firmeza y además con un severo reclamo a Jorge Rodríguez. Vino Jorge Rodríguez y se llevó su pandilla de fumados de ahí. Ahora, lo de ayer fue lo peor. Que por cierto, Jorge Rodríguez había anunciado su participación en Vladimir Laguna, luego la suspendió, sigue invitado al alcalde de paso para que responda pues a los señalamientos que hace el secretario general de Acción Democrática. Ahora, fíjate, hubo reacciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de la Defensa, el presidente Nicolás Maduro, condenando este hecho. Me gustaría... Bueno, mira, esas son condenas socarronas. Cuando tú ves, por ejemplo, a este zángano que está en la Defensoría del Pueblo, lo que ahora acepta ser fiscal pro tempore y usurpar funciones de la Fiscalía que no le corresponden, él siempre manifiesta estupor frente a la ley, pero no hace nada. El presidente del tribunal condenó el hecho, sí, muy bien, tenía que condenarlo, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Ahora fíjate, en el caso de Nicolás Maduro, porque esto no fue ningún hecho, ninguna irrupción que se produjo así de repente, ya te voy a citar un par de cosas. ¿Tú crees que fue planificado? No, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, Nicolás Maduro dice que él rechaza la violencia, que él no está de acuerdo con la violencia, que hay que investigar los hechos, pero dice que son muy extraños, ¿sí? Muy extraños para dejar casi que flotando en el aire la sospecha de que fue un autoatentado para inculpar al gobierno. O sea, la oposición lesionó a sus propios diputados, asaltó su propio recinto parlamentario para echarle la culpa
al sacrosanto gobierno de Nicolás Maduro, que además se caracteriza por ser lo que es un gobierno de facto, y un gobierno de facto procede así. Ahora fíjate, en las anteriores semanas el tartufo del régimen, Diosdado Cabello, había anunciado el plantón por 2 semanas consecutivas, el plantón frente a la Asamblea Nacional. Eso que se produjo ayer. Y otros voceros en programas estos sueltos, este personaje de verdad de esa saurda que es el Canal 8, que se llama Cabeza de Mango, estaba reivindicando ayer la autoría y la dirección de algún sector de esos malvivientes que entraron e irrumpieron. Han llegado ahora en los noticieros y en los medios de comunicación del gobierno exhiben un supuesto herido de estos colectivos. 2 preguntas. Primero, ¿qué hacía ese señor allá adentro? Porque no es diputado, no es empleado ni obrero. Pero es que además esa persona ahí fue herida por ellos mismos y fueron los diputados los que auxiliaron a ese señor herido por ellos mismos. Porque esta gente fumada, drogada, enloquecida, empiezan a agredir a todo el mundo indiscriminadamente, a veces se agreden entre ellos mismos. Ahora, el saldo, ¿quiénes están heridos? 4 diputados de gravedad, trabajadores empleados y comunicadores sociales. ¿Okay? Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Henry Ramos Ayub, secretario general de ADE, diputado de la Asamblea Nacional. Ayub a la una, nuestra etiqueta, y síganos a través del Twitter, @VladimirAlauna_GB. Ya regresamos. Usted está viendo Vladimir a la Una. Existen métodos precisos como un GPS de la próstata que permiten diagnosticar y tratar el cáncer de próstata mejorando su función urinaria y preservando su erección y eyaculación. Visite tuprostata.com. Los doctores Ariel Kaufman y Bianco Troconis ponen a su disposición en Caracas y en Miami estos métodos ambulatorios de vanguardia. Para más información, consulte tuprostata.com o al 0414-111-3000. Tucrucero.com. Cruceros sin visa desde Cartagena y Panamá. Viaja en el famoso crucero de 7 noches por el Caribe de Pullman Tour. Tucrucero.com. Visita Jamaica, Cartagena, Georgetown, Gran Caimán, Costa Rica y Colón. Bueno, y continuamos con Henry Ramos Ayub, secretario general de ADE, diputado a la Asamblea Nacional. Henry, estamos a semanas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que se elija la Asamblea, esa Asamblea Constituyente, según se ha anunciado, sesionará en el Palacio Federal Legislativo. ¿Cómo va a ser eso allí? ¿Cuál es el panorama que ustedes esperan? En primer lugar, debo decirte algo que nosotros hemos dicho, y no es por simple ocurrencia argumental, que eso no es una Asamblea Nacional Constituyente. Y ellos, si hacen su evento, su asamblea del PSV, será irrumpiendo por la fuerza, seguramente apoyado por la Fuerza Armada, que por cierto, no he escuchado ningún pronunciamiento del alto mando militar sobre los eventos de ayer. El ministro de la Defensa. Del ministro. Ellos se pronuncian solamente cuando hay algún elemento de las Fuerzas Armadas, siquiera tocado con el pétalo de una rosa. Ahí sí sale el general Padrino, ¿sabes?, incontinenti a decir cualquier cantidad. Sin embargo, ayer él emitió no sé, yo no lo he escuchado, debe haber sido en la clandestinidad. Sí, tweet. Protestan in genere contra la violencia, pero no contra los hechos específicos. Entonces, sí, estamos contra la violencia, por supuesto, pero nunca se refieren a la única violencia que existe, que es la violencia del gobierno, ni nunca se refieren a la violencia de la represión del gobierno contra las manifestaciones pacíficas. Se refieren a las reacciones, pero nunca a la acción que motiva la reacción, que son las irrupciones y la represión del gobierno. Pero bien, ¿qué va a hacer esa supuesta Asamblea Constituyente, que es una asamblea del PSV, hecha simplemente para neutralizar todos los poderes que no controla y para eventualmente suprimirlos de facto? Bueno, harán lo que la imaginación les diga que van a hacer. ¿Quién sabe lo que van a hacer? Por ejemplo, yo he escuchado, para que el pueblo venezolano sepa qué es lo que le espera, que esa supuesta Asamblea Nacional tiene previsto suprimir las elecciones, suprimirlas, y darle mandato a Nicolás Maduro hasta que cumpla 10 años allí, y después darle derecho a la reelección. Cumpliría en diciembre el periodo de 6 para el cual fue electo.
pero entonces prorrogarle 4 más hasta 10 para que no haya hasta entonces supuestas elecciones presidenciales. ¿Y esa fuente Mira, es confiable, Henry? claro, ahora, como tú no puedes diferenciar entre fuentes fiables y fuentes no fiables o simples rumores, lo cierto es que cada vez que se dice una cosa de esta termina ocurriendo. ¿Por qué hacen esta elección cuando han negado el referéndum revocatorio? La elección de gobernadores que no necesitaban requisito especial porque han debido hacerse en diciembre, son elecciones ya vencidas. Después te inventan el parapeto ese de tener que validarse los partidos, ya nos validamos, ahora inventan la constituyente. ¿Por qué no quieren hacer las elecciones universales, directas y secretas que tendrían que hacer de acuerdo con la Constitución? Porque si las hacen las pierden. Entonces, ¿cuál es el sucedáneo o el sustituto de eso? Inventan esta otra elección que las ganan como sea, porque está hecha para que las ganen como sea, porque es una asamblea del PSV. Imagínate tú que yo le diga a Nicolás Maduro, vente a competir en Acción Democrática en un proceso interno. O que, ¿qué te digo? O que PJ le diga, o que Voluntad Popular le diga, o que Un Nuevo Tiempo le diga, vente a competir, Nicolás, en un proceso interno de mi partido. Bueno, ya sabemos cuáles son los resultados. Y por supuesto, una cosa como esa está hecha, está diseñada para ganar de todas. Hace unas elecciones que no puede perder y niega las elecciones que sabe que va a perder. Eso está clarito. Entonces, eso es lo que nos espera. ¿Qué van a hacer? Cualquier cosa. Va seguramente a suprimir las elecciones, prorrogar este mandato, a lo mejor no sé qué van a hacer, a lo mejor destituyen a la fiscal para ahorrarse otra sentencia más de la sala prostitucional, etcétera, etcétera. Cualquier cosa puede pasar. Se han atrevido a violar otra vez la Constitución designando esta fiscal. Que por cierto hoy no dejaron entrar en el Ministerio Público. Pero me parece muy bien que no la hayan dejado entrar. Es como, mira, perdóname el símil, es como que si Cabeza Mango, que no es diputado, entrara a la Asamblea para asumir la primera o la segunda vicepresidencia o la presidencia. Bueno, no lo dejamos entrar porque él no es vicepresidente. Asimismo, esta señora Harrington no es vicefiscal y no siendo vicefiscal no la pueden dejar entrar a la fiscalía que haga el papel de fiscal. Ella es el equivalente a la irrupción de Cabeza Mango. Entonces me parece muy bien que no la hayan dejado entrar porque es una usurpación. Ahora, fíjate, ¿qué hace el gobierno? El gobierno, todo poder que no controla, trata de neutralizarlo, no importa que viole la Constitución. Y lo más lamentable es que el alto mando militar con eso. Eso es lo más grave. Fíjate, ¿Ledesma gana la alcaldía mayor? Bueno, no solamente le han hecho lo que le han hecho, sino que desde que estaba en libertad crearon un organismo paralelo, el organismo paralelo del Distrito Capital, a quien le dieron todo el presupuesto y todas las facultades. Las 3 gobernaciones que no controla el gobierno, Miranda, Lara y Amazonas, crearon corporaciones de desarrollo regionales que tienen más recursos y más facultades que las gobernaciones. La Asamblea Nacional la gana la oposición. Fíjate lo que han hecho desde antes de nosotros tomar posesión, tratar de neutralizarla. Y así sucesivamente. Poder que ellos no controlan, están tratando de neutralizarlo de facto. ¿Le temes una eventual presidencia de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, a lo mejor ponen allá Tartufo de presidente. Vista la presidencia que ejerció en la Asamblea, que aquello fue una cosa horrible. Durante su presidencia él permitió que sus bandas armadas, en medio de la total impasibilidad de él, golpearan a Diosdado Cabello, golpearan a Julio Borges, golpearan a María Corina Machado, golpearan a William Dávila, etcétera. Esa sesión fue memorable, él presenciando, sin siquiera tocar el timbre para llamar la atención, que a sus gamberros, algunos de los cuales hoy son alcaldes en el interior, irrumpieran, mandó a cerrar las puertas para que ningún diputado pudiera salir, y entonces se produjo el hecho que se produjo durante su presidencia. Claro, en esa asamblea ellos tenían mayoría abrumadora. Por cierto que hay varias anécdotas de este Tartufo, a quien Chávez lo desheredó en vida por cobarde, porque Chávez nunca le perdonó la cobardía de Diosdado, que no apareció siendo el vicepresidente de la República. Si él hubiera aparecido, no hay vacío de poder y no se hubiera podido producir Carbonazo, porque en ausencia de Chávez, renunciado o detenido, el vicepresidente asumía. No apareció él, vacío de poder, entonces se produjo el golpe de Estado, que fue la sustitución del presidente por vías no constitucionales, que no estaban previstas en la Constitución. Hay una anécdota célebre. Él se disfrazó de enfermera y se escondió en la torre de control de Maiquetía por un buen tiempo.
el actual comandante del ejército, el general Chourio, a quien familiarmente le dicen, entre ellos el negro Chourio, el general Chourio, que es actual comandante del ejército, que era un hombre de altísima confianza de Chávez, lo llamaba y lo llamaba, chico, vente, Diosdado, vente para Miraflores, ya todo está bajo control. Y le reclamó su presencia y apareció ahí, bueno, prácticamente después que Chávez estaba allí en Miraflores. Entonces, por eso fue que Chávez lo desheredó en vida. Este tartufo, este escondido, ahora es el que pretende ser copresidente de Venezuela. No sé qué tragedia habrá en el seno del PSV, pero él siempre trata de aparecer, primero de exhibir que tiene fuerza militar, es decir, enseñarle la pistola a Nicolás Maduro. Y segundo, dicen los que saben de las reuniones que se hacen, que él siempre actúa como una especie de copresidente o presidente alterno. Y que incluso le dice a mucha gente que no es a Nicolás Maduro a quienes le van a rendir cuentas, sino a él. Pero en fin, no somos nosotros los interesados en ver cómo se enderezan los entuertos de esa cosa informe terminal que es un gobierno, porque es un gobierno de facto porque está en una dictadura. Henry, estamos viendo episodios de violencia que no habíamos presenciado en Venezuela y desde hace tiempo muchas voces han alertado, me incluyo, hemos alertado sobre un escenario como el que estamos viendo. ¿Qué hacer para detener esto? ¿Cómo se puede hacer? Mira, recuerda, Vladimir, que tú tienes cualquier factor político, individualidad, partido, grupo de partidos, se debate o actúa en dos escenarios. Uno en el cual controla sus variables y otro en el cual no las controla. Por ejemplo, ¿cómo podemos controlar nosotros las pandillas estas colectivas financiadas y pagadas por el gobierno para hacer estos actos de violencia? Eso es una variable que no depende de nosotros, eso depende de que el gobierno diga esto no puede ocurrir. La variable de que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber constitucional, esa es una variable que es lo que podemos hacer nosotros, los llamados permanentes, en eventos de la Asamblea, en alocuciones públicas, en la comunidad internacional, etcétera. Pero realmente quien funge como comandante de las Fuerzas Armadas es Nicolás Maduro. Y el alto mando militar, no sé por cuáles extrañas razones, debe ser de coexistencia o de complicidad o de beneficio recíproco, respaldan a una dictadura, a una situación de hecho. Yo no digo que eso sea la totalidad de las Fuerzas Armadas, pero el resto de las Fuerzas Armadas se la cala. Un general, por ejemplo, con el solo sueldo de general, no puede vivir, él y su familia, es que no puede vivir, porque es un salario inicuo, irrisorio. ¿Y qué decir de coroneles, de capitales y de ahí para abajo? Tienen que tener los mismos padecimientos, las mismas penurias. Si no los tienen, es porque tienen algún ingreso extra. Vaya usted a saber cuál es. Lo cierto es que se están calando como, es más, y están calándose, arrastrando sin necesidad el desprestigio que tiene el gobierno. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con el diputado Henry Ramos Ayub. Jesús Eduardo Jaime dice por aquí, esta es la cara verdadera de los agitadores de la violencia, atizan todo para que haya conflictos. Bueno, y otros comentarios que iremos leyendo a través del programa. Ya venimos, nuestra etiqueta Ayub a la una. Recuerden seguirnos a través de @VladimirAlaUna_GB en Twitter. Bueno, continuamos con Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional. Henry, la propuesta de la Asamblea, de la Mesa de la Unidad Democrática, de la convocatoria de una consulta, algunos lo llaman un plebiscito. Sí, pero déjame rematar algunas cosas que quedaron pendientes del negro anterior. Ajá. Cuando yo te decía que hay variables o hay eventos que dependen de uno y otros que no dependen. Los eventos que dependen del gobierno, ¿cómo puedes decir tú que vas a contener o a evitar que el gobierno dispare? Bueno, por supuesto tú dices que no debe disparar, etcétera, pero si el gobierno dispara y mata a alguien, ¿cómo evitas tú eso? Lamentablemente, dolorosamente. Lo que sí depende de nosotros son las cosas que nosotros hagamos, porque tenemos el control de nuestras propias variables. Nosotros decidimos si manifestamos, si vamos a hacer una sesión en la Asamblea, si vamos a emitir algún pronunciamiento, etcétera, si vamos a convocar esta consulta popular, visto que el gobierno no quiere convocar ninguna consulta. Y aquí caemos en esto, por ejemplo. Pero antes de entrar en ese punto, Henry,
¿Ustedes controlan también situaciones de violencia que se han producido? No. Porque ha habido actos de No, violencia no, también, ¿no? De mira, algunos sí, factores todo en las es- marchas de la oposición. Todo evento público tiene el riesgo de que se produzca una situación de desborde. Por ejemplo, nosotros convocamos una manifestación y salen 1 millón de personas. Tú no puedes controlar en 1 millón de personas ni impedir que haya por aquí, unos por aquí o por allá, que hagan algo que uno no quiere que se haga, que se dañen propiedades o que se dañen personas. Pero puede ocurrir. Ahora, que no me vengan a decir a mí, que no nos vengan a decir a ninguno, en razón de que algún manifestante se puede desbordar, tú no manifiestas. Eso sí que no. Nosotros manifestamos y si se produce algún exceso de alguna persona o grupo de personas, las autoridades son las que están obligadas a mantener el control, pero no a expensas de impedir que se manifieste. Pero es que te voy a decir otra cosa, que está a ojos vista. Las reacciones de las manifestaciones se producen después que el gobierno agrede, más que reprimir, agrede. Ya ni siquiera el gobierno espera que las manifestaciones se desplacen, sino que simplemente cuando hay grupitos comienzan a disparar y la ballena a arrojar agua y bombas, perdigones, tuercas, tiros, ¿vale? Bueno, fíjate la cantidad de muertos que ha habido. De esos muertos, de esos heridos, ¿cuáles son del gobierno? O víctimas que tú puedes decir, bueno, esta gente, estos muertos, están en el campo del gobierno. Prácticamente ninguno, todos los muertos son manifestantes de la oposición. ¿Cómo? Bombas arrojadas directamente al pecho como una bazuca, perdigones, tuercas con las que alimentan por la boca las escopetas y matan gente. Pero fíjate, el gobierno habla de casos, incluso funcionarios que han muerto en estas manifestaciones. Pero además, por ejemplo, el ciudadano que quemaron allí en Plaza Altamira, que se lo atribuyen a factores de la oposición. Pero agarre, por ejemplo, mira, fíjate, suponte que se produce un evento punible que yo cometo, pues entonces se me detiene y se me enjuicia. ¿Quién es el órgano de administración de justicia? ¿Quién debe juzgar los ilícitos que se cometen? Bueno, los órganos competentes para hacerlo. O sea, el gobierno no dispone de policías, de órganos de investigación. No se la pasan haciendo incluso operación Tuntún porque ellos y que detectaron que una persona que vive en el piso 14 de un edificio ahí en Bellomonte tiró una piedra. Ah, ese sí lo detectas, pero no detectas al que quemó a alguien. O no detectas al que le disparó funcionario público o guardia nacional o militar o policía que le disparó a los ciudadanos civiles. Ahí no se han hecho todos los estudios planimétricos por el CICPC, por la Fiscalía, etcétera. No se han hecho todas las experticias para determinar a estos muertos, estos jóvenes que han sido muertos por perdigones y por bombas. Ahí están. ¿Y por qué no detienen a nadie? ¿Por qué lo que tenemos que contabilizar son muertos y heridos? Pero no se detiene a ninguno de los responsables de estos hechos, independientemente de quién sea el muerto e independientemente de quién sea el responsable de la agresión. Henry, volviendo al tema de este plebiscito, el basamento constitucional de esa consulta. Bueno, mira, ¿qué te digo? Y en segundo lugar, ¿cómo se puede verificar que la gente que va a votar, efectivamente, la cifra definitiva sea la que realmente se presentó? Pero ¿y quién puede verificar cuántos van a votar en esta constituyente del gobierno Chimba? ¿Quién puede verificar, por ejemplo, las 5 o 6 millones de firmas que el Consejo Nacional Electoral y que chequeó contra el decreto Obama? En los efectos de participación unilateral, por supuesto que cada cual puede alterar la cifra. Ahora nosotros no tenemos interés en alterar la cifra, sino que todos los medios de comunicación social hagan ese día una cobertura de la gente que va el 16 a manifestar en esa consulta democrática, aunque no oficial, por supuesto, y la gente, y la compare con la gente que va a la célebre constituyente. ¿Dónde van a estar instaladas esas mesas finalmente? Bueno, no sé, se anunciará dónde están. Yo no tengo la logística ni la organización del evento, pero sostengo como perfectamente constitucional y en ejercicio de un derecho ciudadano esta consulta que se va a hacer ante la negativa del Consejo Nacional Electoral de hacer cualquier consulta, llámese referéndum, llámese elecciones de gobernadores, etcétera. Bueno, lo lamentable de todo esto es que bueno, vamos a tener dos consultas, una el 16 y otra la elección de la constituyente. Es decir, no va a haber un proceso donde se sientan realmente convocados todos los venezolanos. Eso es lo que por supuesto, porque uno no se puede sentir convocados todos los venezolanos. ¿Quién da el primer paso en materia de negación de consultas electorales o refrendarias limpias y transparentes? Fíjate tú, nosotros promovimos
el referéndum revocatorio con todas las de la ley. Es más allá de las que estaban en la ley. Nos pidieron requisitos hasta el cansancio y con una paciencia franciscana cumplimos todos los pasos y todos los requisitos. Cuando el gobierno vio después, y cuando digo al gobierno, digo al Consejo Nacional Electoral porque es lo mismo, ve que cumplimos todos los requisitos, inventan anular el revocatorio con unas argumentaciones absolutamente deleznables y por vía de 7 distintos tribunales penales desperdigados en 7 estados del país. Bueno, y frente a esta obscenidad, frente a este boicot grosero, desparpajado, el gobierno como si nada. ¿Ustedes desconocen al CNE hoy? Mira, nosotros creemos que hay que nombrar un CNE porque ese es un CNE absolutamente sesgado. Ahora, con ese CNE fuimos a las acciones parlamentarias porque no había otra. ¿Y van a ir a la de gobernador ahora? Si hay unas elecciones que están, por ejemplo, te voy a poner un caso. ¿Están convocadas las de gobernadores? ¿Van a ir? Por ejemplo, eso es lo que te quiero decir. Frente a esas elecciones, la dirección opositora tendrá que tomar una decisión política en su momento que no hemos tomado. ¿Y cuál es tu opinión? Espérate, participamos en esas elecciones en situación de desventaja institucional como estamos y como estábamos cuando la parlamentaria, o quizá ahora peores, o simplemente de una vez le entregamos 23 gobernaciones al gobierno. Es una decisión política que hay que tomar. ¿Y tu opinión personal? Mis opiniones es que cada vez que podamos ganar una elección, aún asumiendo riesgo democrático, si queremos desplazar el poder. Cuando haya elecciones presidenciales, ¿qué decimos? En razón de que nos sentimos mal con el Consejo Nacional Electoral o el Consejo Nacional Electoral que nosotros designemos, el gobierno de hecho mantiene el actual, que es el que tiene las máquinas, el censo, los locales, la posibilidad de efectuar el proceso. Entonces, en una elección para sustituir a Maduro, no vamos, dejamos que Maduro se quede ahí. Esas son preguntas, esas son cosas, decisiones que tenemos que tomar todos, con todo y más allá de nosotros, el país. Con todo lo que tú has dicho del CNE, con todo lo que la oposición se ha dicho, ¿se les ha ocurrido la posibilidad de pedirle al CNE que preste las máquinas para este referéndum? Ojalá. Pero yo estoy seguro que si nosotros le decimos al Consejo Nacional Electoral, por favor, nosotros queremos que ustedes coloquen máquinas para nuestra consulta, para nuestro referéndum, nos las van a prestar. Ahora, es como que si nosotros decimos, mira, nosotros queremos ser testigos y supervisar ese proceso donde van a votar para la constituyente de Maduro, que nos van a decir que como nosotros no somos parte no podemos poner testigos. Eso es lo que nos van a decir, ¿eh? Tenemos que hacer una pausa. Hay un tuit por aquí para Henry Ramos Alup. Lo vamos a tener al regreso. ¿Lo tenemos aquí? Ajá, aquí está. Gilberto González. Henry, ¿usted cree que al final de todo esto sea una negociación con el gobierno? ¿Cuál sería la solución que espera? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Henry Ramos Alup, nuestro Twitter, @VladimirAlauna_GB, para que nos apoyen por allí. Y también nuestra etiqueta Ayub a la Una por Globovisión. Ya venimos. Usted está viendo Vladimir a la Una. Lo que le pasa a tu casa o negocio tiene consecuencias en tu vida. Asegúralos y cuenta con nuestro respaldo en caso de eventos inesperados. Cotiza hoy, te sorprenderás de lo que cuesta. Pensamos en ti, Seguros La Vitalicia, vital para ti. PAR tiene el equipo perfecto para lograr tus objetivos. Una marca pionera en productos y garantía para maquinaria industrial, agrícola, construcción, limpieza y generación eléctrica. Descubre un universo de posibilidades a través de genpar.com.be. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Descubre el nuevo labial Valmy Color Mate Lipstick. Son 5 tonos de pura seducción para obtener la máxima duración del efecto mate, la tendencia que tanto esperabas. Valmy Color Mate Lipstick, seducción mate. Comparte tu experiencia en Instagram, @cosméticosvalmy. Valmy. ¿Y tú, para quién te maquillas? Acércate al ahorro con la cuenta BNC Ahorros Naranja. Ábrela fácil, gana intereses y recibe tu tarjeta de débito para que realices retiros, consumos en comercios y transferencias en línea. Cuenta BNC Ahorros Naranja. Banco Nacional de Crédito, donde diste justo en el banco. Nueva cera fría plastificante y alisante Insoy con aceite de argán e hidrolizado de lino. Alisa e hidrata tu cabello en 2 presentaciones. Distribuidores en Venezuela y Panamá.
Noticias Globovisión Deportes es el noticiero especializado donde te mantienes informado del acontecer deportivo nacional e internacional. Con entrevistas a los atletas y entrenadores que están en el tapete del competitivo mundo del deporte. Noticias Globovisión Deportes. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 5 y los domingos a las 2:30. Por Globovisión. La hora clave. Completamente en vivo. Interactúa con nosotros por nuestras redes sociales. La hora clave, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Henry Ramos Ayub, secretario general de ADES. Teníamos un tuit pendiente, vamos a tratar de respuestas breves porque quedan algunas preguntas por aquí de la audiencia. Adelante, vamos a verlo. El gobierno dice que es inconstitucional el plebiscito. Háblanos de lo que dice la Constitución. Trina Hernández. Por cierto, también vi un tuit por allí de Luis Vicente León diciendo que no era constitucional el plebiscito. Bueno, pero es una consulta. Es un hecho político, básicamente. Es una consulta que tiene un valor político y simbólico muy importante. ¿Cuál es tu opinión acerca de Oscar Pérez y ese episodio del helicóptero? Josué Oficial. Bueno, imagínate tú, un funcionario que agarra, se toma un helicóptero, se monta en el helicóptero con 5 otros funcionarios, sobrevuela y arroja, lanza unos objetos. Maduro dice que tiraron la bomba atómica, que ha querido hacer de eso una tragedia, un atentado contra la integridad de la patria. Después se posa en un edificio y desembarca a las personas que lo acompañaban, a ninguna de las cuales han detenido. Se va con el helicóptero, lo aterriza en Osma, coge una lancha y se va, el helicóptero intacto. Y toda esta operación la hace sin que ninguno de esos organismos civiles y militares de inteligencia detecte nada. Imagínate tú, pues. Le agarraron el trasero al gobierno simplemente, o sea, demostraron, se burlaron del supuesto aparato del gobierno, de la operación Tuntún, etcétera, etcétera. Algo similar a lo que aconteció hace unos años en plena Guerra Fría con aquel piloto, no sé si alemán o holandés, que con una tarita, un avioncito monomotor, se posó en plena Plaza Roja, burló los sistemas de detección antiaérea, todo aquel aparataje de radares, etcétera, de misiles, y les aterrizó en plena Plaza Roja para demostrar la vulnerabilidad de aquel sistema que se consideraba absolutamente perfecto. Por supuesto, ahí destituyeron al ministro de la Defensa, al alto mando militar, a la Fuerza Aérea, en fin, destituyeron gente. Aquí pasa eso y no destituyen a nadie. A lo mejor los condecoran. Ahora, ¿ustedes saludan o condenan esa acción? Ni saludamos ni condenamos, son hechos que se producen. Ahora, ¿por qué se producen estos hechos? Que investiguen, por ejemplo, cuál es la situación interna del CICPC. Internamente hay un motín dentro del CICPC, como deberían también afinar la oreja para saber lo que pasa en el seno de las Fuerzas Armadas. Hay un gran malestar porque la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, oficiales de todo rango, están corriendo con las consecuencias de este gobierno que ha contaminado a las Fuerzas Armadas y las ha complicado en su desgobierno. ¿Tú no sientes que has sido muy duro con las Fuerzas Armadas, Henry? Con expresiones. ¿No has sido tú muy duro con las Fuerzas Armadas con expresiones? No ha sido muy duro. Yo estoy simplemente invocando lo que dice la Constitución. Y por acción, omisión, inercia, silencio o por lo que sea, lean la Constitución. Están obligados a cumplir. ¿Has medido tus niveles de simpatía? El deber fundamental de la Fuerza Armada es cumplir lo que dice la Constitución. ¿Has medido los niveles de simpatía o antipatía tuyos en la Fuerza Armada? No. ¿Qué crees tú que pasa ahí con eso? Ahí no pasa nada distinto a lo que pasa en el mundo civil. Los militares son civiles con uniforme. Los militares no son ningunos extraterrestres. En las casas de los militares escasean los alimentos los artículos de primera necesidad. En el 99% de los hogares militares tienen que hacer prodigios de tripas corazón para poder sobrevivir con esos salarios inicuos que tienen. O sea, esos no son extraterrestres, son venezolanos de carne y hueso que tienen uniforme.
Lo sensato no sería que la Asamblea Nacional se ponga derecho y acepten el dictamen del TCJ y vuelvan al juego político. ¿Por qué no? Dice Henry Salazar. ¿Cuál dictamen? Vamos a aceptar dictámenes violatorios de la Constitución. Vamos a aceptar dictámenes que desconocen la voluntad popular. Vamos a aceptar dictámenes de un organismo fraudulentamente constituido con magistrados que ni siquiera, supuestos magistrados que ni siquiera cumplen con las condiciones establecidas en la Constitución para ser magistrados, nombrados con violación de la Constitución y de la ley. Por favor. Eric Figueroa, ¿cuándo vamos a la gran marcha a jugarnos el todo por el todo? ¿Eso está planteado? ¿Perdón? ¿Cuándo vamos a la gran marcha para jugarnos el todo por el todo? Bueno, yo no sé cuál es la gran marcha. Yo creo que todos estos eventos son importantes. Estar haciendo proclama. Mira, yo creo que es muy peligroso estar declarando horas ceros y eventos finales. El día tal es la última. ¿Tú sabes por qué? Porque si al día siguiente de la hora que tú señalas como día último y día final, Venezuela sigue existiendo y hay otras cosas que hacer, la gente lo que ve es a decepcionarse. Tú nunca le puedes poner un término a eventos, por ejemplo, a tu derecho a manifestar, a tu derecho a rebelarte contra este estado de cosas, ni a decir tampoco, esta es la última oportunidad, o ahora o nunca. No. Siempre, la democracia siempre tiene una oportunidad. Ahora, si el gobierno logra que se elijan los constituyentes, si se dan esas elecciones como están previstos, si no hay algún cambio en esa línea, se instala la Asamblea Constituyente, ¿esa es una derrota para la oposición? No es ninguna derrota. ¿Cómo va a ser una derrota que el gobierno perpetre su propio hecho punible? Es una raya más para el gobierno, raya para nosotros que reconozcamos esa Asamblea Nacional. Eso sí sería una raya, o raya sería para nosotros que desconociéramos una manifestación auténtica de voluntad popular como fue la elección de la Asamblea Nacional. Por eso yo le pido a la gente que está en la oposición, que adversa al gobierno, que tenga mucho cuidado al evaluar la Asamblea. Nosotros hemos guapeado mucho. Ahora que digan, bueno, pero ¿de qué ha servido la Asamblea si todo lo que ustedes hacen, el tribunal lo declara inconstitucional? Bueno, vamos a tirar la toalla, nos vamos a ir para la casa a llorar. Y vamos a decir, como este mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, irrita y fraudulentamente constituido, dice que estamos en desacato, entonces vamos a calarnos que estamos en desacato, o nos vamos a rebelar contra el desacato que es el de ellos. Mira, ¿por qué te dice que por qué no estaba el IR enfrentando a las personas que entraron a la Asamblea? Yo estaba en la Asamblea, entré y me fui al final cuando se fue todo el mundo. Yo estaba allí. Ahora, si la gente para que uno haga acto de presencia, algún descompuesto mental piensa que uno tiene que caerse a trompadas para existir, yo lo lamento, por ello yo no soy boxeador. Es más, estoy deplorando esos hechos de violencia. Ajá. La Asamblea Nacional tomará acciones legales en contra de Cabecemango, autor intelectual y convocante de lo sucedido, pregunta Humberto Muñoz. ¿Ante quién vas a intentar acciones penales? ¿Ante quién? ¿Ante quién? Si nos dicen una instancia donde las acciones penales tengan curso legal, lo haríamos inmediatamente. Además, esos son delitos de acción pública. Alfredo Javier Alvar, ¿no te da asco escuchar todas las barbaridades que dice Henry Ramos? ¿Cómo se expresa el pueblo? Se ve que nos odia. Yo no me he expresado del pueblo, yo me he expresado de la mafia que gobierna, que no tiene nada que ver con el pueblo. Yo no me he referido para nada, al contrario, estoy invocando permanente al pueblo porque en el pueblo tenemos absoluta convicción de que rechaza abrumadoramente este gobierno, incluso la base chavista. Yo creo que el señor lo que merece es un examen psiquiátrico, ¿sabes? Creo que está absolutamente mal del coco el que hace esa pregunta. Bueno, Henry, te agradezco mucho que hayas venido a Vladimir a la Una. Siempre a la orden. Ojalá que no corran ustedes con las consecuencias de lo que yo dije aquí, porque eso es otra cosa, que uno dice cosas en estos programas y terminan pagando ustedes. Ojalá que no te vuelvan a llevar a los tribunales o intenten una acción contra ti. Gracias, Henry Ramos Aluf, expresidente de la Asamblea Nacional, secretario general.